Según la Organización Mundial de la Salud, cada 40 segundos se suicida una persona. Y es que son casi 100.000 o 1 millón de personas las que se suicidan a nivel global, y esto a causa de la depresión, también de trastornos mentales derivados del consumo de alcohol y de otras situaciones. Hoy nos preguntamos si se puede prevenir el suicidio. Escríbanos @DID7.3 y también a nuestra página en Facebook. Soy Violeta Reaño, bienvenidos a Debate y Diálogo. No más suicidios en el Perú. Es un asunto de salud pública. Más de la mitad de las personas con depresión no busca ayuda. La vida debe primar sobre cualquier Los problema. sentimientos de tristeza y culpa pueden ser mortales. La depresión es una enfermedad. Un suicidio no puede predecir. La depresión es la principal causa de los suicidios. Superar la depresión es cuestión de actitud. Hay egoísmo en un suicidio. Es necesario acudir a un especialista. Los peruanos no tienen la costumbre de ir a un psicólogo. Si intentó quitarse la vida, lo volverá a hacer. ¿Se puede evitar un suicidio? Bienvenidos a Debate y Diálogo. El día de hoy nos acompaña un especialista con el que vamos a hablar sobre este tema, ¿no? El tema de los suicidios y sobre la prevención, principalmente del suicidio. Estamos ya con Álvaro Valdivia, él es psicólogo clínico y suicidólogo. Vamos a volver para conversar también sobre este término, pero antes vamos a presentar una breve pastilla informativa sobre el tema. Adelante. No más suicidios en el Perú. Es un asunto de salud pública. Más de la mitad de las personas con depresión no busca ayuda. La vida debe primar sobre cualquier Los problema. sentimientos de tristeza y culpa pueden ser mortales. La depresión es una enfermedad. Un suicidio no puede predecir. La depresión es la principal causa de los suicidios. Superar la depresión es cuestión de actitud. Hay egoísmo en un suicidio. Es necesario acudir a un especialista. Los peruanos no tienen la costumbre de ir a un psicólogo. Si intentó quitarse la vida, lo volverá a hacer. ¿Se puede evitar un suicidio? Bien, lo que presentamos fue una pastilla animal, lo que nosotros llamamos una animación, con distintas frases que por lo general hemos leído en las redes sociales. Por ejemplo, no más suicidios en el Perú, es un asunto de salud pública, la vida debe de primar sobre cualquier problema, escuchamos, la depresión, que es una enfermedad, un suicidio no se puede predecir ni tampoco prevenir. ¿Se puede prevenir un suicidio? Se lo preguntamos al especialista. Bueno, gracias por la invitación. Sí se puede hacer prevención de suicidios dependiendo del caso que se presente y dependiendo también de algunas características como por ejemplo intentos previos o por ejemplo situaciones que tengan que ver en particular con la persona, pero sí es posible hacer predicción y hacer prevención, que es lo más importante, más que predicción. Nosotros al inicio del programa comentábamos sobre el término suicidólogo, ¿verdad? Usted es suicidólogo, es psicólogo clínico, también es docente, ha escrito un libro sobre suicidología. ¿Qué es la suicidología? La suicidología es una disciplina científica que es, digamos, se vincula con la psicología y con la psiquiatría, pero no es parte de ella necesariamente, que busca estudiar el fenómeno del suicidio en términos individual y en términos grupales también. Entonces es una disciplina específica cuyo objetivo es trabajar a nivel de prevención del suicidio con poblaciones generales, digamos, o también con pacientes, y también trabajar, por supuesto, el tratamiento clínico de las personas que tienen ideas suicidas o conductas suicidas, además de la investigación. Entonces es una línea específica que tiene que ver con todo lo que esté asociado con el suicidio. ¿Pero existe esta especialización en nuestro país? No. ¿Es necesaria la especialización? Sí. Hay mucho prejuicio contra la especialización de suicidología. Muchas personas creen que es un tema muy... Bueno, a mí por lo menos me han dicho varias veces que es un tema muy específico, que es un tema que a la gente no le va a interesar. Entonces, yo creo que la forma de entender el problema tiene que ver mucho quizás con la cultura que tenemos nosotros, lo que pensamos los peruanos o lo que piensan las personas en general. Entonces, es un poquito complicado hacer entender de repente a alguien que no conoce de psicología que hay una disciplina específica que se llama suicidología, por ejemplo, ¿no?
Ahora, la tasa de suicidio global en el mundo va en aumento. Es triste, pero cada vez más personas intentan quitarse la vida. Y nuestro país no es la excepción. Aquí también los índices de suicidio son muy altos. No sé si usted maneja una estadística para comentarnos algo al respecto o una estadística más global. Bueno, ahí tengo una respuesta un poquito diferente a la que seguramente te imaginas que te voy a dar. Yo no tengo información porque realmente no tenemos información clara. Es decir, la estadística que tenemos nosotros en el país usualmente pertenece a, por ejemplo, a las poblaciones que van a hospitales generales o hospitales psiquiátricos que manejan una población específica que es la que llega al hospital. Pero no tenemos estudios que sean completos, por ejemplo, de las 3 zonas, de costa, de sierra, de selva o de todos los departamentos del Perú. Lo que hay son estudios, por supuesto, como se hace en la mayor cantidad de investigaciones del mundo, en el cual se generalizan resultados en base a lo que se encuentra. Pero decir específicamente cuánta gente se ha suicidado en el Perú es muy difícil porque no lo sabemos. ¿Podrían ser entonces más peruanos de los que pensamos? Por supuesto, claro que sí, eso es lo que yo pienso. Muchas veces las personas que mueren por suicidio en, por ejemplo, zonas rurales o alejadas de la ciudad, cuando la persona llega a la morgue, a veces no son, digamos, la muerte no está identificada como suicidio, porque si nadie vio cómo murió la persona, se pueden asumir muchas cosas. Y también tenemos un tema de estigma, de temor de decir por qué alguien se ha suicidado. A veces las familias inventan cosas, entonces no necesariamente llega la información certera. Sobre este tema, ¿no? Sobre el estigma, estás ya afirmándonos que existe un tabú. Sí, claro, ¿no? bastante fuerte. En torno al suicidio. Sí. Entonces existen también mitos. ¿Cuáles serían estos mitos sobre el suicidio? Mitos hay muchos. Por ejemplo, uno de los que más se dice es que las personas que son suicidas son cobardes, lo cual es falso. Y más allá de que sea verdadero o no, no es una razón para no prestar atención, por ejemplo. Hay personas que creen que aquellos que se quieren suicidar y lo hacen por llamar la atención no lo van a hacer, lo cual también es mentira. Eso tiene que ver con características de personalidad que, por ejemplo, en psicología conocemos como personalidad histriónica, que son aquellas personas que a veces utilizan de alguna forma sus emociones o su cuerpo para de alguna manera llamar la atención, pero eso no quiere decir que el intento sea menos severo o que no sea cierto. Entonces, muchas veces se piensa que las personas que supuestamente llaman la atención, entre comillas, llaman la atención, no están en riesgo certero, y esto es falso. Entonces, yo creo que hay bastante desconocimiento en general. Y, por ejemplo, se habla de, por ejemplo, de la depresión, ¿no? Que superar una depresión es una cuestión de carácter, es una cuestión de tiempo. Nadie habla en realidad de tienes que ir a un especialista, usted tiene que ver a un psicólogo, a un psiquiatra. La depresión no es cualquier cosa, ¿no? Por favor, para que todos nuestros televidentes puedan escucharlo. ¿De qué se trata la depresión? ¿Cómo una depresión puede llevar a alguien a quitarse la vida? Bueno, la depresión es un diagnóstico que tiene diversas expresiones. Es decir, hay depresiones que son más difíciles que otras, que tienen niveles más profundos que otros. Usualmente, por ejemplo, se conocen niveles en cuanto a la forma como afecta a la persona. Si la depresión es muy fuerte, se considera moderada o profunda, usualmente tiene una carga biológica o genética mucho más fuerte. Entonces, no tiene mucho sentido decir que alguien lo supera por carácter o no, porque tiene que ver con un problema que ya es biológico, que se relaciona con los problemas emocionales. Entonces, ahora, el tema es que la depresión no necesariamente te lleva al suicidio, eso es un error. Muchas personas creen que todas las personas que se suicidan están deprimidas y eso es falso. Hay personas que no están deprimidas cuando se suicidan o cuando intentan suicidarse, porque hay otras variables psicológicas que son incluso más riesgosas que la depresión y que se asocian más con el suicidio que la depresión. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la desesperanza. El día de hoy, la investigación contemporánea de la suicidología se va mucho por el lado de la desesperanza, que es un estado en el cual las personas, como dice el nombre, pierden la esperanza en la vida, lo cual no implica necesariamente estar deprimido. Ah, no, pero... No. Bueno, suena un poco extraño, yo sé, sí, pero no necesariamente implica depresión, porque la depresión como diagnóstico tiene una serie de criterios que de repente no se van a asociar con la desesperanza. Y los síntomas de la desesperanza no son los mismos que los de la depresión. Profundizando un poco más en la desesperanza, cuando una persona cree que ya no hay una solución a lo mejor a sus problemas, que no tiene sentido seguir en esta vida, puede ser causado por la pérdida del empleo, podría ser por una ruptura amorosa, podría ser a lo mejor por la pérdida de un ser querido, ¿puede pasar? ¿Te refieres a las causas del intento de suicidio o a la desesperanza?
sí, esa desesperanza que podría conllevar al intento de suicidio? Mira, la desesperanza y un intento de suicidio y en general cualquier problema que sea psicológico, esa es una cosa que me han preguntado algunas veces y es un poquito complicada de responder, pero tanto la desesperanza como el intento de suicidio en general tiene una multicausalidad. Es decir, no existe ningún problema psicológico que tenga una razón. Por ejemplo, varias razones. Exacto. Por ejemplo, si alguien dice una chica se suicidó porque su enamorado terminó con él, no es así, es por varios factores. Es eso más la biología, más la herencia, más el medio ambiente, más la religión de repente, más la sociedad, más la familia, más muchas cosas. Entonces, cuando los pacientes tienen intentos de suicidio y la familia quiere entender por qué lo hizo, por ejemplo, o por qué lo intentó, hay que tratar de explicarles siempre de que es justamente multicausal. Entonces, un componente social, un componente cultural. Sí, social, cultural. Componente genético, por lo que nos está también comentando, hay una predisposición también de algunas personas de manera genética, ¿no? Una predisposición ya que se da al nacer para actuar de una manera o de otra. Sí, en el caso específico del suicidio hay estudios, por ejemplo, que tienen que ver con estructuras cerebrales y diferencias en cuanto a las estructuras cerebrales. Hay estudios que demuestran, por ejemplo, diferencias en cuanto a colesterol, lo cual es bien interesante y no es muy conocido, niveles de colesterol, niveles de cortisol, niveles de serotonina, que de alguna forma van variando. Ahora, eso no quiere decir que una razón biológica vaya a crear algo de manera causal. Posiblemente un psiquiatra pensaría que sí, los psicólogos siempre tomamos en cuenta la parte emocional, entonces la predisposición genética no conlleva a tener necesariamente un problema. Tú puedes heredar la potencialidad para desarrollar algo, pero por ejemplo, si tienes una familia funcional, es posible que esto se amortigüe o de repente no se desarrolle. Entonces, pero hay ciertas circunstancias a lo largo de esta vida, puede ser que actúan como detonantes y que, bueno, salga a relucir en todo caso esta predisposición genética hacia esta desesperanza que puede llevar a acabar con la vida, ¿no? Bien, qué interesante. Vamos a volver para seguir hablando acerca de este tema, ¿no? Y finalmente para que nos responda si es que se puede prevenir y cómo se puede prevenir un suicidio. Escríbanos a nuestras redes sociales @DID7.3 y también a nuestro perfil en Facebook. Pausa, pero ya regresamos con más en Debate y Diálogo. De mayo, 1910. El cometa Halley pasa cerca de la Tierra como cada 75 años, sin causar todas las tragedias que se habían augurado. Mucha gente presa de histeria colectiva comprueba que los anuncios del fin del mundo no se cumplieron. 1994. Fallece en Nueva York Jacqueline Kennedy, ex primera dama de su país, convertida en un ícono social y de la moda en los Estados Unidos. Jacqueline Bouvier, su nombre de soltera, contrajo segundas nupcias con el magnate griego Aristóteles Onassis. Su funeral fue televisado y transmitido a nivel nacional. TV Perú, comprometido con el desarrollo de nuestro país, pone en sus pantallas Agro TV. Promovemos el crecimiento del sector agrario. Que ha podido ser llevado adelante con una adecuada mesa de diálogo, con un sistema absolutamente transparente, y el propio congresista Medina hace mención a que la mesa de diálogo para el proyecto Los Chancas, no viene caminando de una manera adecuada. Es decir, en una misma región vemos dos proyectos mineros, uno que camina y otro que no avanza. Entonces, es algo que vincula a todas las regiones y que inclusive, repito, en una misma región tienen resultados diferentes. Creo que eso también, solo ese hecho, amerita una amplia discusión, que espero sea un tema que definamos mediante un debate, porque no tiene una lógica.
oponerse a la minería formal que respeta el medio ambiente, que está sujeta a fiscalización, que paga impuestos, que genera puestos de trabajo, y prácticamente frente a la minería ilegal nos ponemos de costado. La labor solamente se deja en manos del Ejecutivo o del alto comisionado de la minería ilegal. Sin embargo, el daño económico que ocasiona la minería ilegal, no solo al medio ambiente, sino a la economía nacional, no es cuantificable. Entonces, creo que en ese sentido debería existir una política de Estado más franca, más abierta. Y eso creo que vamos a llegar a ese estadio si abrimos un debate franco. ¿Por qué no se condena con la misma o mayor energía la minería ilegal? ¿Y por qué en muchos casos proyectos que están basados en el cumplimiento de la ley, que van hacia la minería legal, son obstaculizados? Ese es un tema que deberíamos aclarar y estamos obligados, ustedes como representantes del pueblo, a dar cuenta a la opinión pública de estos hechos. Respecto a la demarcación, que es otro problema que genera una tensión social en las regiones y demanda un tiempo impresionante al gobierno central, refleja que en muchos casos no tenemos una cultura democrática para la solución de problemas, que somos incapaces a través del diálogo o de los mecanismos arbitrales o de la propia justicia de llegar a solucionar los problemas. Y no digo que sea algo cultural, porque vemos cómo en la propia Lima, entre San Isidro y Magdalena, no se ponen de acuerdo durante años respecto del límite distrital. Este es un problema existente en muchas partes del país y que deberíamos también encontrar un mecanismo de solución. Respecto de la corrupción, evidentemente coincido con el presidente. Los peruanos no somos corruptos de por sí, todo lo contrario. Pero han sido insuficientes los recursos que hemos asignado al propio Congreso de la República, a las propias organizaciones estatales, a la propia Contraloría General de la República para realizar labores preventivas y acciones de control. Entonces, si no establecemos una asignación de recursos para realizar labores de fiscalización, evidentemente se presentan estos casos de corrupción. Y respecto a la asignación presupuestal, ese es otro tema que, si bien es cierto han habido avances, la escasez la escasez de recursos económicos, me refiero, solo la podemos superar con el desarrollo económico del país. Y vemos que las acciones, las obras, los proyectos que ha ejecutado este gobierno son gracias al crecimiento económico y a la posibilidad que ha tenido el Estado peruano de recaudar mayores impuestos producto de una mayor inversión nacional y extranjera en el país. Y en ese sentido, si queremos mayores asignaciones presupuestales que con justicia reclaman nuestros pueblos, lógicamente deberíamos impulsar aquellas políticas económicas que generan esos recursos. Por eso, creo que al mediano y largo plazo, cuando se concreten proyectos mineros como el que mencionaba el congresista Medina, las Bambas, vamos a poder ver cómo proyectos mineros que respetan el medio ambiente, que respetan a las poblaciones, pueden generar riqueza y por lo tanto traer vida digna a la mayoría de los peruanos,
porque de eso se trata, de generar condiciones de vida digna con derechos humanos para todos los ciudadanos. Y en ese sentido, una comisión como esta, que tiene a su alcance fijar políticas de Estado, tiene una responsabilidad importante. Y estos temas deben ser discutidos abiertamente. En algunos casos discreparemos, eso forma parte del diálogo democrático, pero yo creo que en la mayor parte de las ocasiones nos pondremos de acuerdo. Termino señalando lo siguiente. En esta etapa, a portas de las elecciones generales, es nuestra obligación también que el Parlamento fije ideas y genere propuestas para que no solo sean debatidas y aprobadas acá en el Congreso de la República, sino que sean un aporte a ser debatido en la próxima campaña electoral. Porque hay propuestas que requieren ser debidamente mandatadas a través del voto popular. En muchos casos debatimos y debatimos, pero no tenemos un fin, como es el caso del canon. ¿Cuántos años venimos debatiendo acerca del canon? Yo creo que nosotros mismos nos deberíamos poner unas metas y unos plazos y tratar, en la medida de lo posible, llegar a acuerdos en base a un consenso. Más aún, me pide una interrupción el congresista Andrade, presidente. Congresista Andrade. Gracias, presidente, por su intermedio. Definamos, señor primer ministro, si quieren tocar el tema del canon o no. Esto lo venimos escuchando desde el inicio del gobierno y hemos visto ministro tras ministro que dice vamos a tocar el canon, vamos a hacer la redistribución del canon, vamos a presentar un proyecto del Ejecutivo para ver el tema. A mí me ha tocado verlo en la Comisión de Economía, ya el segundo año de este gobierno. Estamos por terminar y todavía no llega el proyecto esperado del primer ministro de la PCM o del gobierno. Díganos realmente si lo quieren hacer o no, pero no vengan año tras año diciendo que tienen que hacerlo. Si lo quiere pedir como facultades del Ejecutivo en las propuestas que van a hacer, tráigalo, pero no se quede de gobierno a gobierno, de primer ministro a primer ministro, siempre diciendo que lo quieren tocar y nunca lo tocan. Gracias. Señor presidente del Consejo de Ministros. Gracias, presidente. No estaba previsto pedirlo en la delegación de facultades legislativas. Creo que ese es un tema que debe ser debatido en el Parlamento Nacional. Pero en todo caso sí me comprometo ante la comisión a participar en un debate amplio y vendré las veces que ustedes consideren necesarias con el equipo técnico de la PCM. Finalizo diciendo lo siguiente. Creo que las preocupaciones de los señores congresistas reflejan un legítimo reclamo ciudadano. Y ese legítimo reclamo ciudadano estamos obligados a resolverlo. Y en ese sentido, finalizo ratificando el compromiso, por lo menos como presidente del Consejo de Ministros, a concurrir a la Comisión de Descentralización las veces que sea necesario para abordar estos temas del máximo interés nacional. Muchas gracias. Bien, han sido las palabras entonces del presidente del Consejo de Ministros, Pedro Caterino, quien ha realizado esta exposición ante la Comisión de Descentralización, quien también ratificó su compromiso de participar posteriormente en futuras sesiones de esta comisión. Bien, Paula, esta es la información que manejamos desde el Parlamento Nacional. Seguimos contigo con más información. Buen punto, un excelente punto. Dante Huerta.
Hicieron una investigación al público en general y encontraron que por lo menos 13 de cada 100 alguna vez habían pensado en suicidarse, de normales. Eso quiere decir de que tenemos que desterrar el mito de que hablar de suicidio es inducir a las personas a suicidio. Eso es bien importante. No es así. Las personas sí, en muchos momentos de su vida, han tenido esa idea. Y es más bien es desmitificar el término y usarlo con mucha propiedad, porque las personas lo han pensado. El hecho de que uno no les pregunte, más bien cae en el error. Eso es justamente lo que pasa, ¿no? Que muchas veces, es más, entre psicólogos incluso. Yo tengo colegas que a veces me han dicho, mejor no le preguntes al paciente porque le vas a poner la idea en la cabeza, y eso es mentira. E incluso tengo una experiencia personal que es que es bien pintoresca. Yo cuando regresé a hacer la maestría saqué mis tarjetas de presentación, ¿no? Y escribo que soy suicidólogo, como tú lo estás mencionando. Le mostré mis tarjetas a una compañera mía que es psicóloga clínica y me dijo, tienes que borrar esa palabra porque es muy fuerte, nadie te va a llamar. Los pacientes van a asustarse. Entonces yo le dije, ¿por qué se van a asustar? Es una formación de algo que existe. El suicidio existe en el mundo, no se puede negar. Y es psicóloga clínica. Entonces, incluso hay personas que a veces tienen tanta resistencia a decirlo porque tienen temor, ¿no? Pareciera que el hecho de decir la palabra suicidio ya va a provocar algo, y no es así. Claro, ahora teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad en que se estigmatiza no solamente el suicidio, sino también el tratamiento psicológico y psiquiátrico, ¿cuántas personas que están en un momento complicado de sus vidas a nivel emocional acuden a un especialista? ¿Son muchas? ¿Son pocas personas? Son muy pocas. Depende de la oferta de recursos, pero en realidad son un montón. O sea, si nosotros contamos cuántos depresivos de cada 100 hay, 17 en cualquier parte del mundo. Si contamos cuántos uso de alcohol hay, ya con el diagnóstico de alcoholismo, también vamos a encontrar cifras muy altas. Qué bien que estemos tratando este tema, porque incluso desde hace algún tiempo ya hay un día donde celebra la OMS la prevención del suicidio. En septiembre, ¿no? Y conversábamos con Álvaro Valdivia que, bueno, hay personas que creen que es una cuestión de carácter, que es una cuestión de tiempo superar una depresión, y no es así, y no acuden a especialistas precisamente por el tema del estigma, ¿no? Ahora, ¿el sufrimiento psicológico tiene solución? Sí. ¿Cómo una persona sabe que está sufriendo psicológicamente, anímicamente? ¿Cómo puede, o cómo se le hace entender a una persona? Por ejemplo, si yo tengo un amigo o una amiga que veo que ya no tiene estas ganas de salir, a lo mejor a socializar, no tiene esta alegría, aunque suene muy trillado, alegría de vivir, de hacer actividades, que pues se encierra en su casa a lo mejor a hacer nada o a dormir horas, semanas tras semamas. Esto a mí me puede estar, como amiga, me puede estar indicando algo, que algo está fallando, y ¿qué puedo hacer yo por esa persona? Bueno, pueden ser síntomas, ¿no? De diferentes diagnósticos o de cosas que están pasando. Entonces, en realidad lo que se hace es tratar de llegar a la persona con empatía y sugerir la posibilidad de tener alguna especie de tratamiento, por ejemplo, ¿no? De ahí a que la persona lo tome o no, no es algo que esté en nuestro control, lamentablemente. Pero sí, claro, son de la forma como tú lo mencionas, son indicaciones claras de síntomas que pueden relacionarse con problemas que podrían ser serios. Y así, ¿cuántos de nosotros no tenemos a un familiar cercano, un amigo, una amiga cercana que se siente de esta manera, ¿no? Pero hay mucho miedo a utilizar la palabra depresión, a utilizar la palabra desesperanza, y ya ni hablar de la palabra suicidio o quitarse la vida, ¿no? Muchas personas se les pasa en algún momento de sus vidas el suicidio, Dante Huarta. Sí. Pero felizmente nuestro país ya está desmistificándose el tema de ir al psicólogo, el tema de ir al psiquiatra. Ahora ya no es así, es un tema cultural. No hay película donde no se hable de psicoterapia, no hay película, no hay programa, no hay serie internacional donde no se hable del psicólogo, del terapeuta, del psiquiatra. Sí veo una diferencia radical entre mis pacientes que son de cierta edad y los pacientes jóvenes. Los pacientes jóvenes contestan una llamada en el consultorio y le dicen, estoy acá con el psiquiatra, o estoy aquí en mi terapia, con toda naturalidad. O sea, realmente hay un cambio significativo. La gente está reconociendo la necesidad que tiene de acudir a alguien que te ayuda
a superar tu dolor psíquico, y el dolor psíquico, claro que se supera, y se supera de diversas maneras, ¿no? Álvaro Valdivia, si una persona, y lo pregunté antes, ¿no?, ya decidió acabar con su vida, ¿de qué manera usted, por ejemplo, le puede ayudar? Bueno, si tiene la suerte esa persona de acercarse a usted, ¿no?, lo que pasa es que ahí de consumar el hecho. Ahí tendrías que, bueno, lo que pasa es que el suicidio no es un acto como la gente cree, es un proceso. Y como es un proceso, es una serie de fases. Entonces, en suicidología, por ejemplo, tenemos, o hay 3 temas, digamos, por poner un nombre, que son importantes. Uno es la ideación suicida, la otra es la conducta suicida y la otra es la comunicación suicida. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene ideación suicida es aquella persona que está pensando en algo, pero que no necesariamente lo va a comunicar. Hay, por ejemplo, ideación que puede ser ambigua, que puede ser concreta. Por ejemplo, una persona que piense, quisiera echarme a dormir y nunca despertarme, o que piense, quisiera amanecer en las nubes, no te está diciendo que se quiere suicidar, pero te está diciendo de forma ambigua que no está contento con su vida. Los niños, por ejemplo, piensan así. Y luego las personas que tienen ideación concreta son aquellas que tienen usualmente una idea mucho más obvia de lo que quieren hacer, que podría incluso llegar a lo que se conoce como plan suicida. Entonces, usualmente el momento de mayor riesgo es cuando hay un plan suicida. Un plan suicida implica saber cuándo lo vas a hacer, dónde lo vas a hacer, a qué hora, quién va a encontrar tu cadáver, en qué circunstancia lo vas a hacer. Es una planificación, o sea, no es que yo, digamos, lo piense un momento a otro y lo haga. También se da. Por eso hay 2 líneas de investigación, ¿no? Por ejemplo, la parte continua y la discontinua. Entonces, en general, muchas personas apoyan más una teoría continua, que tiene que ver con el hecho de que eso es un proceso que va en el tiempo. Existen suicidios impulsivos, pero son muy pocos. Entonces, siguiendo la parte continua, por ejemplo, si es que la persona tiene ideación suicida, tiene 2 opciones, o la comunica o no la comunica. Entonces, si no hay comunicación y solamente se queda en cogniciones o en ideas propias, nadie lo puede ayudar porque no lo vas a saber, a menos que veas síntomas que a ti te hagan preguntarte si es que algo le pasa y tú lo cuestiones. Si por otro lado la ideación se comunica, hay que evaluar el nivel, si hay plan, si no hay plan y de qué forma hacerlo. Entonces, lo que usualmente ocurre es que las personas cuando llegan al consultorio llegan con ideación suicida bastante fuerte. Entonces lo que te dicen es, o que ya tienen un plan o no. Si hay un plan concreto, hay que evaluarlo, y si es muy fuerte, hay que internar o hay que hacer tratamiento psicofarmacológico inmediato. Si no hay un plan concreto, y es más bien, por ejemplo, un proceso en el cual hay una ideación que podría llevar un plan concreto, se interviene siempre involucrando a la familia. Entonces, trabajar con un paciente suicida solo no se puede hacer, ¿no? Obviamente en psicoterapia y en psicología tenemos un código de ética por el cual nosotros no decimos las cosas en cuanto a los pacientes, pero eso tiene una excepción, o varias excepciones. Una de ellas es cuando alguien se quiere hacer daño a sí mismo o a otra persona. Entonces, la forma de ayudar sería identificando en qué fase del proceso suicida están, ¿no? Y para poder identificar eso hay que preguntarles. Por eso es que Dante decía que hay que hablar con las personas, hay que saber qué es lo que están pensando y lo que están sintiendo. Claro. Y ahora, en cuanto a personas sobrevivientes de un suicidio, ¿qué tratamiento tienen que seguir? O, por ejemplo, leí en algún momento un caso de un adolescente que debido al bullying que se le hacía y por un tema de orientación sexual, pues intentó quitarse la vida. Sobrevivió. ¿Hay posibilidad de que en el futuro vuelva a intentarlo? ¿Qué tratamiento tendría que seguir esta persona? Y también los familiares, ¿no? Porque todos se convierten en sobrevivientes finalmente de este caso, de esta situación. Bueno, hay 2 tipos de sobrevivientes, ¿no? El suicidio es un fenómeno tan complejo que si una persona ha intentado alguna vez, es muy probable que lo vuelva a intentar en una segunda y una tercera vez. Uno de los factores que uno evalúa cuando entrevista a alguien es precisamente si ha habido antecedentes de intentos previos. Y eso nos da ya una pista de que estamos a alguien que ha estado pasando por este proceso de buscar una salida a su dolor y a su sufrimiento. Pero también está el tema de los sobrevivientes al que ha cometido un suicidio. El que ha cometido un suicidio es una persona terriblemente violenta, tremendamente violenta, que no está atentando solo contra él, está atentando también contra su familia. La familia no se va a quedar haciendo un duelo normal por un suicida. Va a ser un duelo complicado, es un duelo difícil de entender. Se va a sentir culpable, se va a sentir comprometido, se va a sentir que no ha hecho algo por evitarlo. Realmente es una violencia contra los suyos también. Pero el público tiene que saber que existen canales de ayuda cuando hay una persona que está pensando o está intentando o hacer. Y estos canales de ayuda es que hay
algunas líneas telefónicas que pueden recurrir. ANAR es una de ellas, Asociación de Niños y Adolescentes en Riesgo, que tiene su página web y tiene una línea telefónica que ha ayudado el año pasado a hacer cerca de 150 personas que estaban con deseos de suicidarse y que una llamada telefónica los ha salvado. También está la Sociedad Peruana de Prevención del Suicidio. De repente tú tienes otro número o otros números que puedes dar. ¿Qué números luego lo podemos dar? Yo creo que es importante que la población sepa que tiene formas de recurrir a pedir ayuda y que el sufrimiento y el dolor psíquico es absolutamente solucionable. Absolutamente solucionable. Una persona me decía, nadie sabe lo que es una depresión hasta que no lo tiene. Y a veces, dicen ellos, es mejor estar muerto que estar con este sentimiento de dolor y de horror que uno siente. Porque es algo indescriptible, que no se puede transmitir. Entonces creo que esas personas tienen que saber que hay solución para sus problemas y que esas soluciones están simplemente a tiro de piedra, ¿no es cierto? A levantar un teléfono y pedir una ayuda a donde debe pedirla. Eso es interesante, solamente dos comentarios, ¿no? El primero, lo que dice antes, la primera parte es absolutamente cierta. Es decir, los intentos previos de suicidio son el factor de riesgo más elevado que hay. Yo he tenido pacientes que han tenido 25 intentos de suicidio, que han tenido 35 intentos de suicidio. Entonces es un predictor. Lo interesante del asunto es que, ahí sí discrepo con lo último que estaba comentando acerca de la violencia. Yo no creo que sea un acto violento y no creo que sea una violencia hacia los demás. Ahí creo que son las escuelas teóricas que generalmente son un poquito distintas, ¿no? Yo no creo eso porque me parece que claro, usted expresar nos decía eso... al inicio que un suicida no es egoísta, ¿no? Lo que yo pienso es que cuando uno expresa, por ejemplo, un término de violencia en una persona que está teniendo sufrimiento psicológico, desde mi perspectiva, no es, digamos, es como también casi culparlo de algo que no es que esté haciéndolo a propósito, a menos que, por ejemplo, sea un paciente histrónico que tenga psicopatía, que de alguna forma quiere manipular a los demás. Pero desde mi perspectiva, si uno asume que los pacientes están siendo violentos o quieren ser violentos con la sociedad, de alguna forma es culpabilizar algo que yo no considero que tenga culpa. Más bien considero que tiene que ser lo contrario, ¿no? Hay que tener empatía justamente para entender por qué lo hacen. Entonces, los sobrevivientes de suicidio, por ejemplo, también tienen muchísimo riesgo. Yo he tenido casos de pacientes que han muerto por suicidio, o sea, han tenido un suicidio completo, digamos, y la familia entera tiene ideas suicidas automáticamente después. Pero no es porque sea una violencia en sí, sino porque es un factor de riesgo que se asocia con lo que ha pasado. Y tiene que ver con diagnósticos también de cada uno, por supuesto, ¿no? Pero yo particularmente no lo vería de esa forma, ¿no? Pero, claro, es una forma seguramente de explicarlo también. Ahora, si una persona quizás intentó en la adolescencia, como el caso que yo les he contado, ¿no? Que por un tema de bullying intentó suicidarse, imagínense, a los 14 años o 15 años. Luego puede ser que a los 30 años lo vuelva a intentar, después de tantos años. Sí, por supuesto que sí. No hay reglas. Es una cosa bien interesante, lamentable, pero interesante. Creo que en toda la psicología, la psiquiatría y en la suicidología también, muchas personas quieren saber cómo es que algo se hace de manera exacta. Y hay algunas pequeñas cosas que se pueden decir como que eso va a funcionar siempre, por ejemplo, pero en la vida real no funciona así. Los seres humanos somos emocionales, entonces somos subjetivos, entonces somos contradictorios, entonces tenemos muchas cosas que nos pasan que realmente no se pueden explicar bajo una óptica. Entonces, puede ser que una persona lo intente nuevamente, puede ser que no, puede ser que pasen 30 años, puede ser que pase un día. Por eso te decía, el suicidio es un proceso. Entonces, por ejemplo, una línea de investigación en suicidología tiene que ver con la vulnerabilidad al estrés, que lo que te explica es que el suicidio tiene una línea en el tiempo que empieza con el nacimiento y acaba con la muerte. Esa línea de tiempo puede ir variando hacia arriba o hacia abajo en curvas, digamos, en las cuales puede haber intentos de suicidio, o puede haber solamente ideación, o puede haber comunicación, o puede haber ideación sin comunicación, se va variando. Entonces, no existe realmente una forma de decir algo al 100%. Lo que sí tenemos son factores predisponentes, tenemos factores de riesgo, podemos hacer predicción, podemos asumir cosas, muchas veces en lo correcto, pero no podemos decir que eso es exacto. Incluso, por ejemplo, ante un intento obvio de suicidio, ¿no? Yo, por ejemplo, con mis alumnos siempre les comento un caso real. Hay una película, un documental que se llama El Puente, The Bridge, ¿no? De este puente, el Golden Gate Bridge de San Francisco, ese puente rojo que sale en todas las series. Hace unos años hicieron un documental filmando a las personas que caminaban por el puente. Entonces, no sé realmente qué criterio utilizaron. El hecho objetivo es que filmaban a personas reales que caminaban cuando saltaban y cuando morían, ¿no? Porque la caída es tan alta que uno muere, es muy difícil no morir. Entonces, en un momento de la película o del documental, entrevistan a un chico que sobrevivió
Y él cuenta que cuando él se tira, la caída es muy larga, entonces demora creo que 30 segundos o 20. Y le da tiempo para pensar. Y cuando estaba cayendo y veía que su cuerpo llegaba al agua, se arrepintió. Entonces, esa idea de que el que se quiere matar está seguro o no seguro, nuevamente es lo mismo, no hay una regla específica. Ese chico se tiró con toda la voluntad de morir, pero cuando estaba cayendo al agua se arrepintió de haberse tirado, porque tuvo tiempo de pensar. Entonces no es tan sencillo. Entonces. Bien, nos vamos a una pausa, pero regresamos para seguir conversando sobre este tema. Escríbanos todos sus comentarios, pero también todas sus preguntas a nuestras redes sociales. Hacemos una pausa muy chiquita y regresamos con más en Debate y Diálogo. De mayo, 1910. El cometa Halley pasa cerca de la Tierra como cada 75 años, sin causar todas las tragedias que se habían augurado. Mucha gente presa de histeria colectiva comprueba que los anuncios del fin del mundo no se cumplieron. 1994. Fallece en Nueva York Jacqueline Kennedy, ex primera dama de su país, convertida en un ícono social y de la moda en los Estados Unidos. Jacqueline Bouvier, su nombre de soltera, contrajo segundas nupcias con el magnate griego Aristóteles Onassis. Su funeral fue televisado y transmitido a nivel nacional. TV Perú, comprometido con el desarrollo de nuestro país, pone en sus pantallas Agro TV. Promovemos el crecimiento del sector agrario, dando a conocer lo último en tecnología, innovación, casos de éxito, adelantos y muchos consejos de gran utilidad para tu trabajo. Agro TV. Síguelo en TV Perú 7.3, de lunes a viernes a la 1 de la tarde en TV Perú Regional. Aliados por la seguridad. Ahora más tiempo juntos. Porque la seguridad nos importa y porque lo pediste, tu programa Aliados por la Seguridad te acompaña de lunes a viernes a las 11 de la noche por TV Perú 7.3. La información que necesitas. Regresamos con Debate y Diálogo. Nos acompaña Álvaro Valdivia, psicólogo clínico y suicidólogo, y Dante Wharton, psicoanalista. Bien, vamos a leer algunos comentarios que ya tenemos en las redes sociales. Agradecemos como siempre a todos los que ven Debate y Diálogo, a los que nos escriben en el Twitter y también en el Facebook. Estos son los comentarios. Tadeo Barraza nos dice: claro que se puede evitar un suicidio con ayuda psicológica. Jared Carlos: la depresión por no haber conseguido el nivel de desarrollo personal, laboral o la capacitación, hay que retomar esfuerzos, eso vale la pena. Oblitas Pepe dice: creo que sí se puede evitar, dejar de ser egoístas, participar toda la familia y amigos ayuda muchísimo, debemos saber que sí se puede evitar. Luego nos escriben: el suicidio no pasa por la mente de todos cuando estamos en un estado depresivo crónico, que no hay razón de existir. Piero Bruno escribe: buen tema el de hoy, felicidades. Bueno, muchísimas gracias por estas felicitaciones. Y en Facebook, Goran James nos dice: sí se puede evitar con educación, apoyo profesional, es un tema muy importante. Paola Gamero Castro: sí, tenemos que estar atentos para identificar a una persona depresiva. La familia juega un papel súper importante, realizar actividades diversas, porque la soledad es un factor determinante. Bueno, ¿qué opina al respecto Álvaro Valdivia sobre todos estos comentarios? Bueno, me parecen acertados en la mayoría, ¿no? Creo que son comentarios que la gente tiene que están bien, están bastante bien. Pero el suicidio no va a pasar por la mente de ciertas personas según esta predisposición genética, o todos podemos estar afectos a tener ideas suicidas en algún momento de nuestras vidas. Habría que definir
si es que es una idea suicida propiamente dicha y forma parte de la ideación suicida, como te decía hace un rato, o si es que es parte del proceso natural del ser humano de cuestionarse, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando escribí el libro que te comentaba hace un rato... ¿Cuál es el libro, perdón? Que lo traje acá, Suicidología. Sí, a ver si lo podemos ver. Sí, no sé si quieres verlo o, sí, aquí o lo muestro para acá. Sí. Bueno, este es un libro que yo escribí justamente para educar a la gente en suicidología, ¿no? Por la falta de conocimiento en general que hay del tema. Y una cosa interesante fue que la última parte del libro es una investigación cualitativa que hice yo con población peruana, que tiene que ver justo con lo que tú estabas diciendo. Entonces, hay una cosa que ocurre que tiene que ver con, seguramente tú antes también lo conoces bien, con la escuela existencial de la psicología. Entonces, yo lo que encontré en esta investigación es que muchas personas tienen factores de riesgo que tienen que ver con cuestionamientos existenciales de lo que les va a pasar después de morir. En concreto, por ejemplo, ¿no? Si una persona que tiene ideas suicidas piensa, cuando yo me muera todo va a ser mejor porque me voy a reencontrar con mi familia, o cuando yo me muera, por ejemplo, me voy a alejar del sufrimiento, eso automáticamente es un factor de riesgo. Pero si la persona, por ejemplo, piensa, después de morir, por ejemplo los católicos, ¿no? Me voy al infierno, o voy a encontrar un túnel oscuro, o no voy a encontrar paz, por más que tenga ideas suicidas, eso va a ser un factor de protección, porque sabes que la consecuencia de tu muerte no va a ser algo que tú quieres. Entonces, en todo este cuestionamiento, una de las cosas que encontré es que las personas tienen temor de preguntarse cosas existenciales. La primera pregunta que hacía yo a las personas tenía que ver con esto, ¿no? Con qué es lo que pensaban que iban a encontrar después de morir. Y mucha gente decía, no lo he pensado, no lo quiero pensar, no me interesa, me angustia pensarlo. Y yo creo que eso es algo que en realidad tendría que ser parte de un proceso natural de cuestionamiento. Los seres humanos nos preguntamos cosas. Entonces, preguntarnos, por ejemplo, cuál es el valor de la vida o de la muerte, yo creo que es algo positivo. No porque vayas a tomar una decisión suicida después, sino porque tiene que ver con tu propia elaboración personal, por ejemplo. Entonces, va variando de cada uno, ¿no? Ahora vamos a leer también algunas preguntas que nos han escrito. Fabiola Chávez, por ejemplo, nos consulta si uno ha tenido algún pensamiento suicida en su vida. ¿Esto quiere decir que es propenso a que vaya a intentar quitarse la vida, Dante Wharton? ¿Qué le respondemos? Quiero ligar esa pregunta con un comentario anterior que ha preguntado o ha comentado acertadamente sobre el tema de la soledad. Un tema importante es el tema de la soledad. La soledad más el desempleo, la soledad más la adultez mayor, la soledad más una enfermedad crónica física, la soledad más el cáncer, la soledad más una enfermedad psiquiátrica, realmente potencia la posibilidad de que se presente la idea del suicidio. Ahora, muchas personas pueden creer o sentirse, más que creer, sentirse solas, a pesar de estar rodeados o rodeadas de gente, ¿no? Bueno, eso es parte de la depresión, pero también existe la soledad en sí, ¿no es cierto? O sea, cada vez más estamos viendo gente que quiere vivir sola, que prefiere vivir sola, que evita la relación de pareja, que evita la relación familiar, o la familia ya se desintegró, los hijos están afuera, queda la madre sola. Entonces, es un elemento que hay que considerar. Y eso lo quiero ligar con la siguiente pregunta. Es decir, si alguna vez esta persona ha tenido alguna idea suicida, que ha pasado por su cabeza, pero resulta que las causas que originaron eso se han detenido y no ha avanzado este proceso al que se refería, ¿no es cierto? No va a haber la posibilidad de que se repita esto. Sin embargo, tiene que estar atenta un poco al desarrollo de su vida, de su desarrollo personal, de tal manera que pueda complementarse con lo que ha dicho Álvaro, ¿no? Es decir, cuestionarse y preguntarse y encontrar soluciones que sean más bien creativas, más que soluciones pesimistas, ¿no es cierto? Yo tendría un poquito de temor de responder la pregunta con tanta firmeza como hace antes, porque a mí yo siempre tengo la idea de lo que te decía al comienzo, de la subjetividad de cada uno y cómo no tenemos reglas específicas de muchas cosas, ¿no? Entonces, yo he tenido pacientes, por ejemplo, que en la historia, cuando han tenido un proceso suicida que se ha desvanecido, por ejemplo, han tenido ideación sin intento o un intento en el cual no murió, me han contado que han pasado años y luego más adelante, cuando las causas que de alguna forma dispararon ese primer intento, esa primera ideación desaparecieron, uno asumiría que no va a volver a pasar si supuestamente no tienes la causa, ¿no? Pero en realidad esto no es una garantía, porque a veces, como te decía también al comienzo, hay suicidios que son impulsivos o hay cosas que uno no puede prever. Entonces, no necesariamente, a ver, muchas veces sí hay una coherencia en la historia clínica, por ejemplo, ¿no? Como pasó antes va a volver a pasar, pero a veces no es así. Entonces,
yo tendría un poquito de temor de afirmarlo, ¿no? Pero sí tiene bastante lógica, por supuesto, que si la causa no está presente, vamos a tratar de entender que no va a ocurrir, ¿no? Sería lo esperable, por lo menos. Y una pregunta de Natalie Hernández para usted, Álvaro Valdivia. Ella nos consulta por qué el suicidio tiene índices altos también en países desarrollados como en los países nórdicos. Me imagino que lo menciona por el estado de bienestar, por la calidad de vida, ¿no? Bueno, eso es Sin embargo, hay otros factores determinantes. Claro, ese es todo otro programa. Bueno, lo que pasa es que las relaciones humanas son muy diferentes, para hacerlo lo más concreto y lo más sencillo posible, ¿no? Yo, por ejemplo, como latino, en mi experiencia viviendo en Estocolmo, claro, es un país sumamente desarrollado, tiene muchísimas cosas que cualquiera envidiaría en términos de la calidad de vida económica, en las oportunidades, qué sé yo, pero puede, digamos, no es lo único, ¿no? Entonces el factor humano y el factor social tiende a ser muy importante. Los suecos, por ejemplo, que son nórdicos igual que los noruegos y los finlandeses, tienen una forma de pensar mucho más individualista. Entonces, por ejemplo, las interacciones humanas son más limitadas que las latinas, porque a veces las personas piensan, yo no quiero invadir tu espacio personal, como no quiero hacerlo, no hablo contigo. El respeto a la otra persona no también solamente por en eso, algún momento, de repente porque no quieren invadir tu espacio, que puede ser una falta de respeto, sí, ¿no? Claro, es respeto. Y eso limita de cierta forma, para el punto de vista de un latino, eso es cultural, es un sesgo cultural, ¿no? Sí, es lo que cultural. Completamente sesgado, pero es lo que pensamos los peruanos, ¿no? Acá hablas con todo el mundo sin conocerlo, conociéndolo, haces comentarios personales de cosas que no tendrías por qué hacer, digamos, ¿no? Entonces, creo que eso es una razón por la cual, si bien puedas tener mucho desarrollo económico, de repente la parte social es importante, ¿no? Entonces, es muy importante en realidad, y esa podría ser una razón. El clima también, ¿ah? El clima es bastante... Es muy duro, sí. Sí, muy complejo. José Heredia Mongrut nos dice, ¿cuáles son los principales factores de riesgo que influyen en la familia cuando un miembro tiende a tener ideas suicidas? A ver, Dante Wharton, ¿qué José le Heredia es mi alumno, contestamos? ha sido mi alumno en la universidad. Se lo ¿Cuáles preguntamos son los factores de riesgo que inciden en una familia? Claro, abundaremos más en lo que hemos dicho al principio, ¿no? Si hay un problema emocional o mental en algún miembro de la familia, si se habla de una familia disfuncional, si se habla de que hay alguien en la familia que está teniendo alguna enfermedad crónica, si alguien está con algún cáncer terminal, si alguien tiene serias dificultades para ubicarse laboralmente, si alguien ha tenido una decepción amorosa importante, seguramente que esos son los factores que van a jugarse, ¿no? Bien. Luego nos dice Raichu, ¿qué es lo que no debemos hacer cuando nos encontramos con una persona que tiene esta tendencia a suicida o cuando, me imagino, ha identificado, pues según la conversación que hayan tenido, que esta persona puede ser que en el futuro pueda llegar a quitarse la vida? Álvaro Valdivia, ¿qué no debemos hacer? Lo que no debemos hacer es tener miedo de preguntarle qué es lo que piensa y qué es lo que siente. Muchas veces el miedo limita, ¿no? Y tenemos mucho temor de hacer algo que pueda estar mal. Entonces, lo que necesita una persona que tenga ideas suicidas es expresarlas, es poder decir lo que piensa sin ser juzgado, poder decir lo que siente sin que la sociedad lo señale. Entonces, lo que no hay que hacer es limitar la comunicación. La ideación suicida se expresa únicamente con la comunicación suicida. Entonces, si no hay comunicación, no puedes saber lo que le pasa. Entonces, a veces no hay que decir nada, a veces hay que escuchar nada más, y escuchar vale mucho más. Luego, Nelson Portugal nos pregunta, ¿qué medidas podemos tener como país para reducir el número de suicidios? ¿Educación emocional en los colegios? Bueno, lanza una propuesta, ¿no, Dante Wharton? Felizmente hace poco ya se ha aprobado un Plan Nacional de Salud Mental, que el MINSA lo está promocionando. Este plan, como quiera que no hay tantos psicólogos, tantos psiquiatras para atender a... Los psicólogos seremos unos 2.000, 3.000 personas, 10.000, ¿no? ¿De los colegiados? De los colegiados. Sí, y psiquiatras no somos más de 700. Entonces es muy difícil que toda la población pueda tener una atención profesional de acuerdo a sus necesidades. Por lo tanto, lo que ha hecho el Ministerio es trasladar a lo que se llama atención primaria de salud, y se está capacitando a los médicos generales y en las postas médicas con estrategias definidas para cada uno de los problemas de salud mental, entre los cuales está el suicidio. Excelente. Entonces eso creo que es un gran avance que el Ministerio de Salud está... ¿Yo te puedo contar una experiencia también de esto rapidito? Rapidito. Sí, por ejemplo hay un programa que se llama CELGIE, que está hecho en todo el continente europeo, en el cual lo que hacen es capacitar a los compañeros, por ejemplo, de la universidad o del colegio, para que ellos identifiquen síntomas en los compañeros de la clase.
Entonces no tienes que ser un profesional, puede ser que un amigo tuyo que ya ha sido capacitado por alguien vea cosas en ti y es lo que sería un gatekeeper, digamos, ¿no? Y de la y señal de alerta, ¿no? Exacto. Genial. Y luego tenemos un comentario en Facebook. Queremos agradecer profundamente a Mario Jorge Calpa, ya que por el comentario que voy a leer a continuación. Él nos dice: mi hijo se suicidó, tenía 22 años, nos ha dejado en estado de shock. Éramos una familia de 5 integrantes, aún me quedan 2 hijos de 5 y de 17 años. ¿Cómo puedo superar esta prueba tan grande de Dios? Nos menciona Mario Jorge Calpa. Nuestro pésame, Mario Jorge. Álvaro Valdivia. Bueno, gracias por compartir algo tan privado, ¿no? Tan doloroso. Sí, tan doloroso también. Como la pérdida de un y las hijo. condolencias para él y para la familia, por supuesto. Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes en estos casos es tratar de llevar un duelo lo más, ¿cómo podríamos decir?, saludable posible dentro de todo. El proceso de duelo es importante. Entonces, creo que asistir a psicoterapia y tratar de rodearse de un ambiente que sea positivo es algo que va a ayudar muchísimo. Quizás no tratar de culparse, no tratar de buscar soluciones, solo acudir a un especialista. Eso es muy, muy importante. ¿Qué nos dice Dante Wharton? Compartir su experiencia. Me parece que en la Sociedad Peruana de Prevención del Suicidio, que tiene ya una página web, hay un grupo de familiares de suicidas que se apoyan mutuamente, que es una práctica muy útil y saludable que se da en otros países. Los familiares grupos de apoyo, en todo caso. Grupos de apoyo que acogen y que explican un poco de alguna manera su propia experiencia y entonces están en un proceso de conversación y de compartir en general, ¿no? Creo que esta familia puede acercarse para, los psicoanalistas llamamos sublimar, es decir, enrolarse en alguna actividad que pueda ayudar a otra gente a detectar, a prevenir y poner sus hombros para que no ocurra en otras partes, en otras gentes, ¿no? Eso sería una buena forma. Que este grupo de apoyo lo puede encontrar en la Sociedad Peruana de Prevención del Suicidio. Sociedad Peruana de Prevención del Suicidio. Para todos los que nos están escuchando hoy en Debate y Diálogo, atención, también podemos ver información, me imagino, en la página web. Y quisiera agradecer finalmente a nuestros 2 especialistas. Gracias por tocar este tema muy importante y sobre todo con propiedad, ¿no? Tenemos a 2 expertos que nos ha orientado acerca y hemos abordado distintos aspectos además acerca del suicidio. Muchísimas gracias a Álvaro Valdivia, psicólogo clínico y suicidólogo, y también muchas gracias a Dante Wharton, psicoanalista. Gracias por la invitación. Bien, gracias a todos los que nos ven, como siempre, que nos escriben en las redes sociales, que nos escriben al Facebook y también al Twitter. Y como siempre digo, al final del programa, recuerden que el debate también es diálogo. Hasta mañana, chao.